Cordial saludo. A continuación les voy a presentar la modulación PCM Decode NRZ a cargo de Carlos Andrés Osorio Soto del curso de Procesamiento y Tratamiento de Señales 1 del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. La modulación PCM es el tipo de modulación más usada de todas las modulaciones de pulsos. Básicamente, el método consiste en la conversión de señales análogas a digitales. PCM siempre va ligado a la modulación por ancho de pulsos, donde la modulación de ancho de pulsos consta en que la posición y el ancho del pulso quedan fijos y la amplitud es la que varía. En la modulación PCM tenemos tres etapas básicamente: la etapa de muestreo, la etapa de cuantificación y la etapa de codificación. Todo esto para la parte de la modulación. La parte de muestreo consiste en tomar valores instantáneos de una señal analógica a intervalos de tiempo iguales, donde la señal muestreada va a salir en unos trenes de pulsos cuya envolvente es la señal original. La señal muestreada contiene dentro de sí toda la información de la señal original, pero se debe cumplir tres cosas. Primero, la señal original tiene limitación de banda, es decir, no tiene componentes de frecuencia en su espectro más allá de cierta frecuencia. 2. La velocidad del muestreo es igual o superior al doble de la frecuencia. Y 3. Como les decía, el espectro de la señal contiene la señal original, o sea que no han ocurrido cambios hasta el momento. Toda la información está en la señal muestreada. Seguido del muestreo tenemos la cuantificación. El muestreo genera pulsos comprendidos en el rango de amplitudes de la señal. El conjunto de amplitudes puede ser finito, con valores no enteros. Esos valores no pueden usarse en el proceso de codificación, por lo que se procede a la cuantificación. La cuantificación consiste en dividir el rango de amplitudes en un número limitado de intervalos, de forma de que las muestras estén dentro de un mismo intervalo y tomen el mismo valor, donde conocemos esos intervalos como niveles de cuantificación. Cada nivel de codificación se relaciona con un número binario. De cuantificación. La cuantificación presenta algo que es el ruido de cuantificación, y ese es igual a la diferencia de la señal de entrada con la señal de salida, donde ese ruido esa diferencia se llama resolución. El ruido de cuantificación lo podemos disminuir si se aumentan los intervalos de cuantificación, y será eliminado totalmente o será muy despreciable, con lo que vamos a tener una mejor resolución en la cuantificación de la señal. Claro que es que si aumentamos mucho los intervalos de cuantificación, vamos a tener otro problema, porque es que si lo aumentamos, por decir algo, a 4096 intervalos, se necesitarían 12 bits, lo que daría lugar a una excesiva demanda de ancho de banda de la línea de comunicación. El siguiente proceso en la modulación PCM es la codificación. Las muestras cuantificadas todavía no son apropiadas para la transmisión, porque sería difícil construir circuitos regeneradores capaces de distinguir entre la gran cantidad de amplitudes de las muestras, usualmente 256, que necesitamos para las señales en una conversación. Sin embargo, hay una gran flexibilidad en la construcción de estas amplitudes en formas eléctricas adecuadas para la transmisión. En general, la muestra cuantificada puede codificarse en dos o más pulsos con menores niveles de amplitud por pulso. Como sabemos, los pulsos con dos niveles, es decir, pulsos binarios, son atractivos para la transmisión porque son fáciles de regenerar en la línea de transmisión. No es difícil construir circuitos regeneradores
capaces de determinar si un pulso está presente o no. Como la telefonía usa 256 niveles de codificación, cada muestra codificará un grupo de código o palabra PCM consistente en X impulsos binarios de 8 bits cada uno. Como la velocidad de muestreo usada es de 8000 muestras por segundo, una señal de conversación modulada por pulsos codificados regenerará una señal digital de 64 kilobits. Bueno, hasta acá tenemos todo el proceso de modulación PCM. Ya lo que seguiría sería transmitir por un canal y luego se haría el proceso inverso, que sería coger la señal que ya va en un código binario y pasarla a un código decimal. Luego de ese código decimal pasarla a una señal discreta a una señal suave, pues. Cuando me refiero a una señal discreta, a una señal suave, lo que quiero decir realmente es que pasa de una señal escalar a una señal suave. Y ya ahí se produce la expansión de la señal para ya ser recibida por el receptor. Ahora les comentaré a grandes rasgos los tipos de forma de onda PCM. Cuando se aplica la modulación pulsada a un símbolo binario, la forma de onda binaria resultante es llamada modulación por código de pulso, PCM. Existen varios tipos de formas de onda PCM. En telefonía, este tipo de ondas son llamados códigos de línea. Cuando la modulación pulsada se aplica a símbolos no binarios, la forma de onda resultante es llamada una modulación de pulsos M-área, de la cual hay varios tipos. Las formas de onda PCM se pueden clasificar en 4 grupos: no retorno a cero, retorno a cero, codificación de fase, binaria multinivel. La modulación dicode NRZ es una modulación binaria multinivel. Muchas formas de ondas binarias usan 3 niveles en lugar de 2 para codificar los datos binarios. RZ bipolar, AMI pertenecen a este grupo. El grupo también contiene formatos llamados dicode o duobinaria. Con NRZ dicode, las transmisiones de datos de 1 a 0 y de 0 a 1 cambian de polaridad. O sea, si tenemos una transición en cualquiera de los dos niveles, lo que va a hacer es que me va a cambiar la polaridad de un voltaje positivo a un voltaje negativo. Y si no hay cambio, lo que hace la modulación es que me manda la señal a un nivel de 0. Ahora les presentaré la simulación con la herramienta Simulink de una comunicación PCM. Acá tendremos la entrada de audio. Acá tenemos un filtro pasabajas que lo que hace es que nos va a filtrar las frecuencias superiores a la frecuencia que tenemos predeterminada acá. Este bloque es el bloque del muestreo que nos va a volver las señales analógicas o analógicas no, lo que va a hacer es que nos va a dar pulsos cada intervalo de tiempo, como hablamos ahora, y la envolvente de esos pulsos que generemos son los que nos forman la señal de entrada. Acá tenemos el cuantificador, ¿cierto? Acá tenemos un buffer serial a paralelo. Este bloque es el bloque que nos va a dar como salida, nos va a sacar lo que son la señal en bits.
y ya tenemos un buffer serial paralelo para poderlo transmitir por el canal que nos cuantiza la señal. Y ya acá tenemos toda esta etapa de acá, es el proceso de demodulación. Vamos a ver entonces cómo se ven las señales en cada una de las etapas. Entonces acá tenemos la señal de entrada, esta es la señal filtrada. La primera señal es la señal filtrada, ya acá tenemos una señal cuantizada y muestreada. Esta de acá es la señal ya donde termina toda la modulación PCM, y acá es donde tenemos los pulsos binarios codificados, y acá tenemos la recuperación de la señal ya modulada, que la pasamos de los códigos binarios a códigos decimales. Esta señal de acá sería como análoga a la muestreada y cuantificada. Esta fue la presentación de la modulación PCM. Muchas gracias.